Y este día lunes, para arrancar la semana, como les decía, vamos a hablar de el trabajo del futuro, el impacto del cambio tecnológico en el mercado del trabajo. Para eso nos acompaña José Tesada, él es director de la Escuela de Administración de la Universidad Católica, es economista de la universidad, también doctorado en el MIT, y vamos a hablar del mercado laboral pensando en la pandemia, en qué va a pasar cuando termine la pandemia, pero también qué va a pasar con el trabajo del futuro, del 2030, del 2040. Es parte de nuestra alianza que tenemos semana a semana con el Magíster de Innovación de la Universidad Católica. José, buenos días. Gracias por estar acá en nuestro 2040 de Sonar. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de conversar con ustedes acerca de este tópico muy interesante, este tema que yo creo que a todos nos tiene pensando un poco cómo va a ser los próximos años. Se nos juntaron cosas, José, ¿o no? Porque tenemos el cambio tecnológico por un lado, que algunos dicen, bueno, se apresuró en muchos puntos con la pandemia, pero también tenemos la pandemia, que hoy en día es el factor más trascendental probablemente en relación al trabajo. Sí, yo creo que eso es sumamente correcto. La pandemia efectivamente aceleró bastante la introducción de tecnologías que ya estaban disponibles y en ese sentido ha gatillado, yo creo, una transformación un poco más acelerada de lo que nosotros esperábamos y probablemente también llevó a muchas empresas y a muchas personas a considerar nuevos arreglos que ocupan tecnologías que antes no la estaban considerando o tal vez un poco lo que pasa a veces, que hay una resistencia al cambio. Y esto de aquí te obligó a dejar de lado esa resistencia, entonces aceleró bastante. Yo creo que la pandemia, aparte del efecto de la pandemia en sí mismo, tal como dices tú, hay un efecto bastante acelerado en la introducción de muchas tecnologías y eso ha cambiado bastante las perspectivas en varios tipos de empleo y en varios tipos de ocupaciones. ¿¿Cómo crees tú que va a evolucionar el trabajo? ¿Cómo va a ser el futuro del trabajo después del coronavirus, después de lo que estamos viviendo? Probablemente, yo creo que hay, obviamente el tiempo durante la pandemia tú lo puedes considerar de alguna manera un poco sobre reacción. Cuesta creer de que en el fondo nosotros vayamos a tener la misma cantidad de teletrabajo, de trabajo a distancia que tenemos ahora, pero yo creo que hay una serie de cosas que están derechamente para quedarse. Las conversaciones son, por ejemplo, la reducción en los tiempos de desplazamiento, especialmente en muchas empresas o en muchas actividades en las cuales tú tienes reuniones y trabajo en distintos lugares físicos. La verdad que aquí las cosas han cambiado fundamentalmente. Lo otro que también es probable que haya cambiado es, hemos descubierto que se puede lograr coordinar y trabajar con equipos que estén en distintos lugares en maneras que antes no explotábamos. Y eso también te ha generado un cambio bastante importante en la posibilidad de tener operaciones o incluso poder contratar servicios o trabajar con equipos de empresas que estén en otros lugares. Pero veámosle solamente para poder equiparar ese punto que me parece importante, como ya se rompieron definitivamente las fronteras, no las barreras. Uno puede trabajar con un equipo multidisciplinario de distintos puntos del mundo. ¿Cuál es la principal amenaza de eso, José? Te lo pregunto porque algunos dicen, eso también podría hacer que en el futuro, por ejemplo, se contacte o se contrate a personas cuya mano de obra sea más barata, ¿me explico? Cuyo tiempo cueste menos y podría afectar las economías locales. Pensemos, bueno, estamos hablando de Chile, pensemos en nuestro país. Contratar a personas de otros puntos del mundo que cobren menos, que se les pague menos y también pensando en las dinámicas que pueden empezar a adoptar las grandes empresas del mundo, ¿no? Las que son multinacionales. Yo creo que hay oportunidades y amenazas. Yo creo que la primera es, tal como dices tú, déjame ponerlo un poco distinto, es tú puedes ahora pensar en ciertos servicios, efectivamente ejecutarlos a distancia. Y eso en el fondo también te genera un cambio completamente en quiénes son tus competidores. De alguna manera había ciertos tipos de servicios que nosotros valorábamos cercanía y donde probablemente parte de ese componente puede desaparecer. También te puede justamente generar una separación de ciertos procesos. Tú puedes trabajar ahora, por ejemplo, con ingenieros o con algún tipo de apoyo que pueden estar en distintos lugares. Yo creo que aquí el cambio está mucho más enfocado en las partes que antes considerábamos que estaban de alguna manera protegidas porque eran servicios y requerían contactos personales. Y eso es un poco lo que yo creo que te va a cambiar acá. Yo lo veo menos complejo, amenazando, por ejemplo, manufactura, donde en general tú tienes que mover muchos bienes y eso ya ocurría antes. Esto probablemente va a afectar mucho más lugares donde tú puedes generar servicios, especialmente lo que está mucho más relacionado con cierta actividad de capital humano. Esto que son las tecnologías, digamos, de información y de contacto. Por otro lado, todas las otras tecnologías que son automatización, robotización, la inteligencia artificial, muchos de eso, especialmente robotización y todo lo que es automatización, ahí sí que te va a cambiar la manera que tú produces el bien físico. Y eso no es una contratación de mano de obra más barata. Entonces ahí yo creo que hay dos márgenes que son importantes de entender, claro, que son distintos. Sí.
Y también probablemente la disminución de la burocracia, ¿no? Yo creo que ahí ya vamos a definitivamente entrar en el mundo de que la digitalización en términos de firmas, de documentos, ya no va a ser cuestionada, va a ser aceptada a nivel planetario, me imagino, de manera democrática, de manera común. Hoy día ya cada vez más hay contratos que se firman de forma digital, pero también vemos que en algunas empresas, las más rezagadas, todavía hay que ir, pégate el pique, no sé, al centro, a una notaría, firmar esto. Eso ya se va a acabar un poco probablemente, y no de aquí al 2030, después de la pandemia, ya estemos en un mundo mucho más digitalizado en ese aspecto, ¿o no? Yo espero que sí, yo creo que hay oportunidades. Ahora, muchos de estos procesos burocráticos que llamabas tú, a veces tienen alguna justificación y otras veces también son procesos que cuesta de alguna manera cambiarlo. Mucha de esta resistencia también que te mencionaba, resistencia al cambio, viene de personas que tienen temor o que tienen una barrera que en el fondo no logran tener el tiempo o la capacitación para poder adoptar algunas tecnologías, pero también hay ciertas tecnologías, ciertos procesos, digámoslo, que son resistentes porque de alguna manera hay una continuidad y hay un interés en poder mantenerlos por algún tipo de razón que puede ser de eficiencia o no. Pero ¿es mientras no llegue la tecnología adecuada? ¿O porque tú dices que hay cosas que se tienen que hacer así? Es un buen ejemplo, José, las elecciones, que todavía son votos presenciales, físicos, con un lápiz, que claro, tiene algo de romanticismo, pero que es porque la tecnología no garantiza que el voto electrónico todavía pueda ser tan seguro como lo otro. Y las experiencias que hemos tenido en algunas elecciones previas, tú sabes que no funcionaron muy bien. Claro. Recuerda de algunas primarias de algunos partidos. Hay un poco de eso, hay un poco de que hay ciertos procesos que también requieren algún grado de confirmación que probablemente la tecnología no te ha dado, pero también hay alguna resistencia de partes que funcionan y que tienen de alguna manera, puede haber también algún interés en mantener ciertas cosas de una cierta manera porque se justifican ciertas ocupaciones. Entonces ahí también siempre hay una resistencia de, digamos, de intereses creados. Muchas veces algunos de estos cambios hay grupos de interés metidos, también hay un temor también a veces a permitirse estos cambios porque se toman en cuenta los costos que puede tener. Déjame, por ejemplo, plantear, hay una resistencia porque si tú vas a introducir una nueva maquinaria, por ejemplo, en un proceso productivo, o una nueva manera de vigilar, por ejemplo, en términos de firmas o de votos, también puede haber entre medio qué hacemos con los grupos a los cuales tenemos que de alguna manera volver a capacitar, volver a educar, para que puedan funcionar con estas nuevas tecnologías. Y eso a veces genera una resistencia al cambio, porque tú no quieres ser el que tome el daño, tú te pones porque tú vas a tener que pagar el costo del cambio de la tecnología, aunque hay un grupo que pueda beneficiarse de él. Y eso también es importante. En ese sentido, una de las cosas interesantes de estos cambios tecnológicos es que van a haber grupos que van a salir ganando y grupos que van a salir perdiendo. Y en ese punto ahí también se produce un proceso a veces político, no necesariamente congreso, digo, pero interno. O sea, cómo yo en el fondo, por ejemplo, convenzo al grupo que va a tener que reeducarse o al grupo que va a tener que ayudar a que busque un nuevo empleo o una nueva ocupación para que acepten el cambio que queremos implementar. Claro, ¿cómo garantizamos que pueden encontrar efectivamente una nueva ocupación? Si al final el miedo al cambio es el miedo a la pérdida también. José, vamos a seguir conversando. Me gustaría llevarte también a cómo tú crees que podrían ser los trabajos del futuro, pensando un poquito más allá. Continuamos este día lunes conversando con José Tesada, el director de la Escuela de Administración de la Universidad Católica, a propósito de el impacto tecnológico en el mercado del trabajo y cómo podría ser el trabajo del futuro. El otro día, a propósito de lo que se conversa acá, José, claro, se habla de mínimos comunes, de una renta básica garantizada, en fin, pero leí una columna que hablaba del futuro, no sé, del 2040, 2050, decía, cuando desaparezca la gran cantidad de los puestos de trabajo que tenemos hoy día, evidentemente van a aparecer nuevos que todavía ni siquiera pensamos, pero decía, ¿será que las naciones tengan que plantearse qué hacer con el tiempo de ocio de los ciudadanos cuando efectivamente la robotización ya esté súper instalada, la inteligencia artificial cubra gran parte de las cosas que hacemos hoy día? ¿Habrá muchas personas sin necesidad de trabajar porque no va a haber tanto trabajo? ¿O tú crees que eso es inviable y que es una utopía? ¿Cómo lo ves tú? Un mundo robotizado que tenga a las personas con más tiempo, por ejemplo. Yo creo que van a haber grupos que efectivamente van a tener más tiempo, pero también yo creo que uno de los temas que no tenemos claro es cómo van a ser muchas de las nuevas ocupaciones. Si nosotros intentamos extrapolar algunas de las cosas que vemos ahora, pensemos en el fondo un poco el crecimiento de los servicios, ponte tú, como de delivery, y muchos servicios que son servicios personales que a lo mejor no son tan robotizables en el corto plazo, o que cuesta pensar que se roboticen al 100% en un futuro relativamente cercano. Obviamente está todo el tema de los autos, y que podría haber un delivery como drones, que han habido algunos intentos en Estados Unidos.
Yo creo que yo no estoy 100% convencido incluso que tengamos como paradigma así de que qué vamos a hacer con las horas de ocio. Yo creo que efectivamente va a haber un tipo de trabajo distinto, pero puede haber efectivamente un paralelo de decir, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Y parte un poco de estas horas de ocio también generan demanda por nuevos empleos. O sea, puede que tengamos ciertos tipos de servicios de entretención, ciertos tipos de servicios. De nuevo, el ejemplo más concreto reciente es delivery. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, en términos de... Por ejemplo, ahora estamos todo el mundo pensando qué es lo que hacemos con los servicios de streaming. Pensemos cómo todo esto nos cambió completamente la lógica de la industria del entretenimiento. Con modelos distintos de que ahora ya las producciones, grandes producciones de cine están hechas por Netflix o por alguna de estas compañías y están pensadas para ser distribuidas por streaming, no para ir a los cines, por ejemplo. Entonces ahí yo creo que efectivamente hay un poco que plantearlo. Yo creo que de alguna manera tenemos señales de hacia dónde va ese uso de ese tiempo de ocio o de un nuevo ocio, de una nueva manera de aprovechar tu ocio. Yo creo que ahí hay un buen desafío. Yo creo en general que aquí van a haber un buen cambio y creación de nuevos puestos que están asociados a servicios y de nuevos tipos de servicios. Y ahí hay un desafío bien interesante en ese sentido. Sí. Y respecto a esos puestos de trabajo, José, ¿tú crees que van a requerir mayor capacitación o especialización de las personas que lo hagan? Te lo pregunto porque probablemente vamos a tener muchos más trabajos relativos a la robótica o a saber programar, por ejemplo. Hemos hablado con varios expertos del programa que nos dicen que la programación en el futuro va a tener que sí o sí ser casi como un ramo como hoy día tenemos matemática, lenguaje, historia, en fin, porque va a ser parte de nuestro futuro. ¿Cómo lo ves tú? Absolutamente de acuerdo. Yo creo que la palabra clave aquí en el fondo de todo eso es justamente el fondo del capacitar, el entregar las habilidades para que se puedan desempeñar de buena manera. Y aquí yo lo pondría en dos planos. Y mencionábamos antes hace un par de minutos de la conversación, ¿qué pasa con esto? Que hay gente que va a ganar y gente que va a perder. Y tú hablabas de la resistencia al cambio como el no querer perder. Y ahí yo también coloco el desafío de qué hacemos con los trabajadores que ya salieron y se educaron en un lugar en el que la digitalización y la alfabetización digital, si lo queremos pensar, no estaba incluida. Porque o ellos van a quedar en labores manuales que de alguna manera estén protegidas o estén obteniendo salarios más bajos, o los subimos un poco y los tratamos de capacitar y entregarles nuevas herramientas. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, y especialmente los más jóvenes, la programación, o al menos entender un poco la lógica de cómo funcionan muchos de estos sistemas, es absolutamente obligatorio. O sea, eso es algo que tiene que estar incluido en todo, si no te quedas afuera, completamente. Y esa es la parte donde me fallo un poco, donde tengo un poco menos de optimismo. Yo creo que tenemos grandes oportunidades al frente y deberíamos tomarlas, y tomarlas pronto. Desafíos planteados. José, se me va el tiempo, pero te quiero agradecer haber conversado con nosotros esta mañana de lunes acá en nuestro 2040. No, muchas gracias a usted y gracias por la invitación y la conversación. Cuídate, que estés bien. Yo también, gracias. José Tesada, director de la Escuela de Administración de la Universidad Católica, conversaba con nosotros a propósito del impacto tecnológico que hay en el mercado del trabajo y también cómo va a ser el mercado laboral de aquí a los próximos años.